Queridos amigos micro, pequeños y medianos empresarios, como cada día miércoles desde las 21 a las 22 horas, aquí en Polar Comunicaciones, estamos dando comienzo a una sesión más de Fuerza Pyme. Fuerza Pyme es la voz de la pyme en Magallanes. Nos hemos ganado ese espacio, nos hemos ganado la prestancia de las pymes hoy día no es mucha, porque se habla poco de ellas, aun cuando nosotros hacemos mucho por nuestro país. Las microempresas, las pequeñas empresas, las medianas empresas, somos quienes damos la mayor cantidad de fuentes de empleo en Chile. Sin embargo, somos los que menos dineros administramos. Alguien nos hablaba de que, y lo hemos comentado en reiteradas ocasiones aquí en Fuerza Pyme, es impresionante cómo un grupo muy pequeño de grandes empresarios se llevan una gran parte de esta torta. Y nosotros, que somos los que más trabajos damos, somos los que menos dineros administramos. Sin embargo, este año por lo menos, se nos ha intentado meter la mano al bolsillo a través de una reforma tributaria, y eso es lamentable. Es lamentable porque también se ha dicho aquí, los últimos gobiernos no se han caracterizado por ser buenos redistribuidores de los ingresos en Chile. Entonces la pregunta surge inmediatamente: ¿para qué darle mayor cantidad de dinero a gobiernos que no saben cómo administrarlo? Hemos visto una cantidad impresionante, pero es impresionante la cantidad de escándalos. Para ningún microempresario, para ningún pequeño empresario, para ningún ciudadano chileno, hoy día es sorprendente que se nos hable de que hay un grupo de gente que se está llevando el dinero. Hasta el hijo de la presidenta de la República se vio envuelto en un tremendo escándalo económico. Sin embargo, se sigue pensando en acceder a mayores cantidades de ingresos a través de reformas tributarias que nadie aprueba. Pero ese grupo pequeñito de ciudadanos que están administrando este gobierno, lo que pretenden hacer es sacarnos más y más dinero. Y eso no nos agrada. Pero bueno, eso es lo que está ocurriendo en Chile, es lo que está ocurriendo en nuestro país. Para hablar de lo que ha ocurrido este año en torno a las empresas de menor tamaño, está con nosotros nuestro querido amigo don Alexis Vera Loaiza. Bienvenido, Alexis. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias nuevamente por la invitación. En este, me parece, el último programa de la temporada. Exactamente. Una vez más, es un agrado estar en tu programa y poder llevar algún pequeño conocimiento, una pequeña conversación que podemos tener contigo con respecto a las micro y pequeñas empresas, lo que significa para el desarrollo, te escuchaba atentamente recién, lo que significa el desarrollo o el deterioro también de las microempresas en nuestro país, sobre todo en nuestra región, y ver cómo realmente el Estado aplica políticas importantes e interesantes que desarrollen realmente los sueños de los microempresarios. Para eso y otros temas estoy acá a tu disposición. Alexis, entremos en materia. Se nos habla de la ley de presupuesto. Nos comentabas que la ley de presupuesto debe estar promulgada el 31 de diciembre de este año. O sea, queda muy poco tiempo. Queda muy poco, claro. Ahora, en cuanto a la ley de presupuesto, ¿tú tienes una visión sobre lo que está ocurriendo? Sí, buena la pregunta. Mira, muchas veces pareciera ser que el tema presupuestario, cuando se habla del tema presupuestario, aquí voy a ser un poquito profe de repente, que yo hago clases del tema presupuestario como tal, financiero, pareciera ser que está muy alejado de nosotros, que la ley de presupuesto se discute solamente
en las comisiones de los parlamentos, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, a través de la Comisión de Hacienda, y que no tiene ninguna injerencia en nosotros como región, pero increíblemente sí la tiene. Todo lo que se discute, ya hubo una discusión del presupuesto donde fueron los consejeros regionales, que obviamente que tienen relación con esto, y el intendente. Y desgraciadamente no fue muy afortunada la visita a nivel central para generar mayores recursos para la región. ¿Qué significa que no generemos mayores recursos y que se promulgan, como muy bien dices tú, el último día hábil del año cierto en curso, para ser ejecutada al año siguiente? En este caso es la ley de presupuesto 2016, que la inversión va a ser mucho menor por parte del Estado de la región. Sabemos que de una u otra forma nuestra región subsiste en gran porcentaje por las inversiones regionales que pone el Estado en distintas partes, sean sectoriales, ministerios, municipios y el propio gobierno regional. Que las decisiones que se toman en el gobierno regional son tan relevantes para el desarrollo ciudadano, para el desarrollo comunal, que cuando esto no se tiene en cuenta, no se tiene la claridad de lo que significa, no puede dar una opinión consistente, con musculatura, con espaldas, como se dice, una persona. Y creo que la finalidad, cierto, de todos nosotros es tener un conocimiento en el cual cada vez que se nos pregunta algo, o cada vez que, como está ocurriendo con mayor fuerza, que la ciudadanía se está empoderando de las posibilidades políticas a las cuales puede optar, le exige a quienes se postulan que tenga un conocimiento mínimo en las cuales le pueda dar la respuesta a las dudas y a las inquietudes que tiene cualquier ciudadano. Pues en este caso, cierto, agradezco nuevamente tu invitación y poder, cierto, dar una gotita en este mar de conocimientos que significan los gobiernos y sobre todo el manejo del Estado. En este proceso, cierto, lo que es la ley de presupuesto se promulga y se trabaja desde el mes de agosto hasta la promulgación el 31 de diciembre para la ejecución del próximo año, en este caso del 2016, en las cuales se reparte el sueldo, por decirlo de una otra forma, de los sectores inversores como obras públicas, como vivienda, como salud, como educación y el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que es el que administra el gobierno regional. Pero también nosotros tenemos un recurso extra que es el Fondema. Esta ley, cierto, que el senador Di Giorgio el año 93 promulgó con tanta fuerza y que se hizo efectiva desde ese año y que ha tenido redituado muchos recursos para nuestra región. Ahí después se invirtieron, cierto, nuevas leyes o nuevos cambios en la ley 19.275, artículos nuevos que incluían los CEO, conocimiento que yo sé que tú has tenido con esas personas o con estas empresas. Entonces, obviamente, lo que significan los recursos regionales es muy importante tener conocimiento porque significa que el ciudadano sabe dónde van, sabe cómo se gastan, sabe dónde puede haber corrupción, dónde no puede haber corrupción. Tú tocas el tema de la corrupción en lo que está ocurriendo en nuestro país. Es un tema que realmente es grave. Estamos viendo, ¿cierto?, que todos aquellos personajes adheridos a figuras políticas claves, como la presidenta, como su hijo, y de todo espectro político, tanto de la alianza como de la concertación o nueva mayoría, como se quieran llamar, no hubo ningún miramiento, no hubo ningún clasismo, no hubo ninguna situación separatista de estos sectores políticos que representan a las nuevas y a las futuras elecciones que vienen, en los cuales, disculpa, ¿cierto?, está el caso de Sokimich, está el caso de Penta, que son las dos empresas más grandes que distribuyeron recursos, atravesando todo el espectro político, pero sobre todo, ¿cierto?, en los diarios o en los medios de comunicación investigativos, descubrieron que fueron sobre 1000 empresas que donaron miles y miles de millones de recursos a los que son parlamentarios actualmente y a los que fueron. Por lo tanto, hay intereses. Y si hay intereses, significa que también en la discusión de los presupuestos hay que tener un ojo y hay que tener un conocimiento mínimo para poder ser un aporte o simplemente dar alegato firme. Alexis, volvamos al tema de la ley de presupuesto. ¿De qué monto estamos hablando? La ley de presupuesto seguramente para nuestra región, una vez que se publique, yo calculo si en forma histórica lo que se ha entregado a toda la región, hablamos yo creo que de unos entre 380.000 a unos 400.000 millones de pesos para ser ejecutado en el año 2016. Y eso involucra a todos los sectores que son inversores, aquellos sectores que tienen recursos para generar obras, como el Serviu, el Ministerio de Vivienda, Obras Públicas, Salud, Educación.
Esos 380.000 o 400.000 Es de toda la región, es ya, de para todos toda los la región. sectores. Perfecto. Pero estamos hablando ¿Del gobierno eso regional? para este año, Para el próximo 2010, año, para el para el próximo 2016, año, exactamente. para el 2016. Correcto. Ya, estamos hablando de 400.000 millones de APP. aproximadamente, ya, Sí. pero tenemos que tratar una cifra. Con respecto al gobierno año anterior, al 2015, ¿de qué cifra estábamos hablando? Creo que se redondea en la misma. O sea, no es más ni es Ni menos. Sí, Lo eso lógico sería que fuese más. siempre, siempre, porque vamos, hay un concepto que muchas veces creo que lo tocamos hace un tiempo atrás cuando tú me invitaste, en que la primera autoridad regional, y después te voy a explicar por qué es la primera autoridad regional, que en este caso es el intendente, hablaba a través de los medios de comunicación que no había sido tan mala la discusión presupuestaria y que habían logrado 1.000 millones de pesos. Estamos hablando, ¿cierto?, de que el presupuesto nacional bordea el presupuesto de toda la nación billones de pesos, o sea, millones de millones. Ujú. Eso se distribuye por algunos conceptos básicos, que es, por ejemplo, la conformación del territorio. Nosotros somos el territorio más grande de Chile, y si incluimos la Antártica, somos un territorio mayor que muchos países, como En región, extensión territorial. en extensión territorial, y el otro variable que se mide es la pobreza. Y nosotros aún las estadísticas no nos entregan extrema pobreza y la densidad por habitante. Por lo tanto, la distribución de estos recursos es por habitante, por densidad poblacional y por densidad, como muy bien dices tú, territorial. Si somos el territorio más grande y representamos aproximadamente el 1% de la ciudadanía, lo que yo exigiría como Seremi de Salud, como Seremi de Gobierno, como Seremi de Obras Públicas, cuando voy a alegar el presupuesto, que a lo menos ese presupuesto sea el 1% del total nacional. Y los presupuestos que traen en la discusión presupuestaria son menores al 0,1%. O sea, 10, 20, inclusive 30 veces menos de lo que le corresponde a la región. Eso significa que hay fallas muy grandes cuando las autoridades siguen siendo designadas, tanto como los Seremi, tanto como el intendente. A ver, pero en el caso de los consejeros regionales este año no eran designados, Maravilla. fueron Bueno, nunca han sido elegidos. muchas gracias por eso. Porque muchas veces he escuchado a algunos consejeros que dicen que ahora somos elegidos democráticamente. Las elecciones de los consejeros anteriores igual eran democráticas, no estaban en un proceso dictatorial. Solamente que era otro tipo de sistema de elección. No era tan directo, pero era democrática. Y era según lo que las leyes mantenían. Leyes que la concertación ha mantenido durante 30 años. Alexi, pero yendo Sí. a lo práctico, porque, a ver, a mí me queda un concepto dando vuelta. Primero, si somos el 1% de la masa electoral, según tu opinión, nosotros debiésemos de exigir el 1% del presupuesto nacional, A lo menos. a lo menos. A lo menos. Ya, Porque, no se hace. porque ¿Cómo transformamos esto en un petitorio región cuando los consejeros regionales, no están representando. a ver, no están representándonos, pues? No. O derechamente los consejeros regionales no han tomado este concepto o esta idea eso es y fácil. o sea, hay Claro, una no, falencia no, no. clara en los consejeros regionales. Ahora dime una cosa, ¿quiénes son los consejeros regionales que asisten a esta discusión? Los que yo recuerdo fue Dali Borterich, que es el presidente de la Comisión de Presupuestos, y los integrantes de ellos, que me parece que nos sobrepasaron 4 consejeros que viajaron. Ya, pero aquí claramente quien tendría que haber alzado la voz tendría que haber sido Dalibor Eterovich, Correcto. como presidente de la Comisión de Presupuestos. A lo menos entender qué significa el presupuesto. Según tu opinión no lo hizo. No, por supuesto, los datos son irrefutables, las matemáticas no mienten. Ahora, quiero ser majadero en esto, Alexia, Dime porque, más. a ver, 2016, estamos hablando de entre 380.000 y 400.000 millones de pesos. Correcto. Ese sería, podríamos llamarle La bolsa total de la región. Ya, es como el sueldo, Claro. como el sueldo total de la Total región. de la región, Ya. en todos los sectores. Perfecto, ya, estamos hablando del 2016 y tú me dices que el 2015 fue más o menos la misma Fue más cifra. o menos la misma O sea, cifra. quiere decir que no ganamos nada. No. Este año, No, yo creo que no. Lo vamos a tener claro hasta que se promulgue el 31 de diciembre y se pueda leer completa la ley de presupuesto, pero lo que yo he visto a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, que son páginas públicas, ¿cierto? La Dirección de Presupuesto, es que va a bordear la misma cantidad de recursos. Eso significa, ¿cierto?, que
los proyectos en la discusión presupuestaria, los sectores que fueron a discutir el gobierno regional a través del Ejecutivo, el intendente y los consejeros, no lograron absolutamente nada. Ahora, ¿van los consejeros regionales y los sectores inversores? Todos. Ya. A ver, vamos poniéndole nombre. Ya tenemos un primer nombre que es el de Dalibor Eterovich, que es el presidente de la Comisión de Presupuesto. Claro. Y a él tendríamos que en algún momento, y estoy, Alexis, sencillamente preguntándote, sí. porque el próximo año esto vamos a tener que discutirlo y ponerlo sobre el tapete de la mesa, porque, mira, nosotros todos, aquí no solamente los magallanes, los chilenos todos, somos buenos para criticar, pero malos para proponer. Entonces, ¿qué es lo que digo yo? A ver, si nosotros elegimos consejeros regionales y estos consejeros regionales nos están haciendo la pega, yo, como cualquier microempresario que ha tenido la posibilidad de contratar personas, cuando una persona no, y cualquier persona, si tú cuando contratas a alguien y esa persona no cumple con las expectativas para las cuales tú la contrataste, ¿qué haces? La tienes que despedir. La tienes que despedir, nada más pues. Es tan sencillo como eso. Exacto. Entonces, por eso te hago la consulta. Ahora, con respecto a los sectores inversores, ¿quiénes serían? Los sectores inversores siempre son salud, educación, Ministerio de Obras Públicas, el MOP, ya, obras públicas y el Ministerio de Vivienda, MIMBU. Obras públicas y el Ministerio de Vivienda. Vivienda. Eso se llaman sectores inversores porque tienen recursos que se les entregan no solamente para los sueldos de los funcionarios, sino también para la ejecución de los proyectos. Consulto. En salud, ¿quién tendría que ir a discutir la ley de presupuesto? El director. El director de salud. Director y el de Ceremi salud. Y el Ceremi Salud. Dos personas. Dos personas. No sé si te conozcan los nombres. Me parece que el director de salud fue designado por el actual intendente, que es la señora Francini, que es enfermera. Pero ella tendría que haber ido a discutir esto. Tendría que haber ido, no sé si habrá sido. ¿Y en educación? En educación no sé quién es el Ceremi. El Ceremi de Educación tendría que haber peleado. Tendría que haber ido su equipo completo a la discusión presupuestaria, que tiene que haber sido de esa forma en todo caso. Obras públicas y Ministerio de Vivienda. Claro. Aro y Flores, me parece. Flores está en Obras Públicas, designado ahí porque es periodista, parece. Y el señor Aro, que es arquitecto. Espera. Obras Públicas y está Germán Flores, que es periodista. Claro. ¿No te parece a ti una ecuación poco...? O sea, sí. Hemos visto y hemos discutido acá en tu programa que muchas necesidades de los vecinos, sobre todo la parte rural, no han sido concretizadas porque creo que falta el conocimiento técnico. Yo, por ejemplo, creo que el señor Aro, que está en vivienda, es un arquitecto de muy buen nivel. Es un hombre que ha trabajado en forma constante, sabe su pega. Y no es por desmerecer a don Germán Flores, yo creo que es un excelente periodista, pero no sé si como periodista será un buen ingeniero para poder evaluar las obras, más allá de los equipos que lo tienen que apoyar, los equipos técnicos que lo apoyan, pero las decisiones finales lo toma la cabeza. Entonces ahí yo creo que hay una falencia en las designaciones. Entonces yo iría un poco más profundo, Ramón. ¿Quiénes realmente influyen? Y ojalá me pueda derivar en este plano. ¿Quiénes realmente influyen para elegir a estas autoridades regionales? Para designarlas a dedo. Ya es designado a dedo, ¿cierto? Que me parece que va a ser ya modificado el tema que el intendente va a ser electo popularmente. La gente va a poder tener un intendente que controle, ¿cierto? O que genere proyectos regionales a través de los equipos, junto con los consejeros regionales. Electo democráticamente. O electo popularmente. Porque la designación, aunque sea a dedo, que la hace la presidenta actual, lo han hecho todos los presidentes, no es antidemocrático, simplemente que es una forma distinta de elección. Alexis, si el tema es otro. El tema está en que cuando decimos democráticamente, porque la gente entiende que cuando hablamos de que alguien es electo democráticamente es porque ellos tuvieron la posibilidad de elegirlo, claro, de votarlo. Claro. Eso es el tema. Así el pueblo, la comunidad entiende este tema. Entonces, ¿y por qué creo yo que además es bueno? Porque cuando tú eliges a alguien, cuando tú tienes la posibilidad de votarlo, es porque estás entregando una dosis de confianza en esa persona. Y si esa persona no cumple, Alexis, tú tienes legítimo derecho a decirle, mira, ¿sabes qué? Tú no estás cumpliendo. Claro. Eso es lo que la gente está buscando hoy. Porque, a ver, entendamos una cosa, nosotros tenemos hoy día gobiernos complejos,
El otro día alguien me hablaba, a mí me sorprendió, no he tenido la posibilidad, no sé si tú, Alexis, pero me hablaban de que este gobierno encabezado por Michelle Bachelet específicamente, ha contratado 800.000 personas en el servicio público. Entonces me dicen, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué les pasa? O sea, ¿qué quieren? ¿Qué es lo que buscan en definitiva? Yo creo que ¿Son realmente patriotas o son realmente enemigos del país? Porque si eso fuese verdad, Alexis, eso es un daño. sí, Y digo que es un daño, ¿sabe a quién específicamente, Alexis? al bolsillo del trabajador. A quienes tenemos todos los días que emprender, porque la vida del microempresario, pequeño empresario, mediano empresario, es una vida de constante emprendimiento, todos los días. Nace el día y nosotros comenzamos a pensar cómo vamos a incrementar, o sea, estamos constantemente emprendiendo, y si no tenemos mano de obra para contratar, y en este caso específico, cuando me dicen a mí que se han contratado 800.000 personas, Dios quiera, Alexis, que no sea así. Dios quiera que no sea así. Por el bien de nuestro país, te digo derechamente, Dios quiera que no sea así. Estamos viviendo, yo creo que tiempos súper complejos, tanto en lo social, en lo moral y en lo político. Son tiempos tan complejos que yo, sabes que cuando he conversado con vecinos o amigos en distintos sectores, creo que la gente está tratando de taparse la visión, de no ver la corruptela que se ha instalado en nuestro país en forma transversal. Y es tan grave este tema que yo creo que si existe ese rumor que tú estás planteando, que no he tenido la oportunidad de verlo en algún medio, pero si es que anda circulando es porque algo ya hay, que seguramente es porque algo hay, va a ser. Así de terrible está ocurriendo el tema de la corrupción. Mira, de hecho un antiguo ministro de la Concertación hablaba, cierto, que estas boletas ideológicamente falsas y que financian las campañas, entre comillas, financian las campañas políticas, porque hemos visto que han habido senadores, que han habido diputados, que han habido alcaldes inclusive, que han sido financiados con estos recursos extraños de privados, y que él los toma como algo no corrupto. O sea, no hay corrupción para un famoso ministro de la Concertación, y que obviamente era el lobista de Ponce Lerú, yerno, y permíteme decirlo con las palabras que corresponde, porque así está definida en una situación del Estado, al dictador, que de una u otra forma muchos, después de la vuelta a la democracia que realmente no ha sido nunca efectiva, han tenido la inconsecuencia de ir a pedirle los recursos al yerno de lo que ellos decían el dictador y criminal más grande de la historia de Chile, pero no han tenido ninguna réplica, ningún remordimiento en ir a pedirle, esa es la palabra, en ir y golpear la puerta y que nos ha escarbado tan profundamente que puede llegar inclusive a las regiones. Bueno, mira, no me cabe ni la menor duda que en las regiones también se ha replicado esto. El tema está en que como Santiago es más grande y allá están los senadores, están los diputados, se ha hecho allá, ¿no? Acá hay un tema de corrupción. Sí, pues y lo voy a decir a la vuelta, parece. Vamos a hacer una pausa comercial, queridos amigos, y ya regresamos para seguir debatiendo con don Alexis Vera Loaiza.